Bien, en nuestras clases hemos estado hablando de términos culinarios, los diferentes términos culinarios que lo que estamos haciendo con eso es reproducir un diccionario culinario, ¿sí? Nosotros tenemos obligación, que ya lo hemos dicho, tenemos obligación de hablar con propiedad, y hablar con propiedad es emplear los términos culinarios. Dentro de los términos culinarios fuimos intercalando y saltando de tema en tema y llegamos a procesos y métodos de cocción. Y en los métodos de cocción encontrábamos que se podía llegar a cocinar con calor seco o con calor húmedo, que podía ser que podíamos cocinar al horno, podíamos cocinar a la parrilla, podíamos cocinar en aceite, podíamos cocinar en agua, podíamos cocinar sobre la flama, o sea, sobre el fuego. Hay diferentes métodos de cocción, y dentro de los métodos de cocción aparecían las reacciones de cocción, dentro de la cual una de las reacciones más importantes en gastronomía, y sobre todo cuando nos referimos a lo que es la cocción de carnes, es la reacción de Maillard. La reacción de Maillard es la reacción a través de la cual la carne, en contacto con el calor, comienza a adquirir un color dorado, ¿sí? Y ese color dorado es el que le da la característica en cuanto a lo que es sabor, aroma, lo que es textura, imagen a una carne. Dentro de todo ese tipo de métodos de cocción, habíamos visto que nosotros podíamos sellar una carne o sellar un alimento, podíamos hervir, podíamos pochar, podíamos hornear. Había diferentes, entonces los métodos de cocción estaban en función de qué modalidad íbamos a emplear para la cocción. También aparecían otros términos que se iban incorporando, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros vamos a blanquear un alimento, era que lo introducíamos en agua caliente, en agua hirviendo, por unos pocos minutos hasta que, para que suelte todo lo tóxico o lo malo o lo que pueda tener esa carne, la suciedad que pudiera haberse incorporado, y que se eliminen mínimamente las grasas que se encuentren adheridas a ese producto. Cuando nosotros vamos a trabajar con hervor, cuando vamos a hervir, ahí viene en donde tenemos que introducir en agua hirviendo un alimento o un producto que por lo general comienza a hacer una espuma arriba, una espuma que a veces es blanca, otras veces es medio gris. ¿Qué es eso? Esos son los desechos propios de ese alimento que estamos cocinando. Entonces ahí viene el término llamado espumar, ¿qué es lo que es espumar? Espumar es, con una espumadera, retirar toda esa espuma que se está formando dentro de esa cocción que estamos preparando. Entonces, todos los términos culinarios se van intercalando unos con otros. Cuando hablamos de que vamos a hacer una preparación para un plato, para una comida, y empezamos a usar todos los términos culinarios. ¿Por qué? Porque le vamos a decir a nuestro ayudante, o sea, supongamos que vamos a tener ayudante, que no vamos a estar solos, le vamos a decir a nuestro ayudante, por favor, los vegetales en brunoise. Y luego los debes saltear. Una vez que están salteados, cuando los saltea, o sea, saltear, hay que llegar hasta un punto. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de la transparencia, o buscar a lo mejor la caramelización. Entonces, son diferentes términos que empiezan a incorporarse en una misma preparación. Por eso, los términos culinarios fundamentales para el desempeño dentro de lo que es una cocina.
Y cuando nosotros estuvimos hablando recién de los diferentes métodos de cocción, los diferentes métodos de cocción que tenemos están en función de que lograr qué, ¿sí? Lograr modificar las características organolépticas de ese producto o de ese alimento. ¿A qué llamamos cuando estamos hablando de modificar las características organolépticas? ¿Qué es la característica organoléptica? La característica organoléptica son las características propias de cada uno de los alimentos que vamos a emplear en gastronomía. La carne tiene un olor que es perfectamente característico. Uno huele la carne de vaca, la carne de pollo, la carne de cerdo. Son olores diferentes. La carne de pescado también. Son olores diferentes. Modificar con la cocción, ¿qué es lo que hacemos? Modificamos ese olor para que por ahí es muy fuerte, deje de ser tan fuerte. Si es medio desagradable, que deje de ser desagradable. Pero también, ¿qué vamos a hacer con eso? Que vamos a incorporar sabor. Al incorporarle sabor, ¿con qué le incorporaremos sabor? Y con sal y condimentos o con algún elemento. Pero en la cocción vamos a ir formando y logrando modificar las características organolépticas. Entonces, ¿qué tenemos que modificar? ¿O cuáles van a ser? El sabor, el color fundamentalmente, porque no es lo mismo un producto cocinado a crudo. Entonces el color es fundamental lo que se va a modificar. El aroma, totalmente. Y la textura, ¿sí? La textura no es que lo vamos a tocar, lo vamos a palpar, sino la textura dentro del paladar. Es ahí donde nosotros tenemos que lograr la verdadera característica organoléptica. En algo muy sencillo que es un puré de papas, ¿sí? La textura es fundamental porque nosotros tenemos que poner una porción de puré de papas en nuestra boca y no tenemos que sentir que exista ni un solo grumo, no tenemos que sentir ni una aspereza, eso tiene que ser suave, liso, al igual que si preparamos una polenta. Una polenta, la cocción de una polenta, automáticamente sabemos si está bien o está mal, justamente porque por la textura, porque el color va a ser el mismo, no va a variar, el aroma va a ser el mismo, pero lo que va a variar un poquito la imagen, por un poquito en cuanto a imagen, mínimo, pero un poquito, pero mucho es en cuanto a que va a ser algo áspero si no está bien preparado o bien elaborado. Entonces la textura es fundamental a considerar y a tener en cuenta. Y la imagen, ¿en qué lo pueden ver? Cuando nosotros vamos a cocinar cebollas para elaborar una salsa, empanadas, lo que siempre se busca el color de la transparencia. Cuando nosotros vemos que la cebolla va cambiando de color, va tornándose amarillita y empieza a verse como que es cristalina, transparente, es cuando hemos logrado el punto de cocción necesario. ¿Para qué? Para cambiar la característica organoléptica de ese producto. ¿En qué sentido? ¿De qué modo? Deja de ser ácida, deja de ser dura y crocante, deja de ser, de tener el ácido ese que a veces nos hace llorar. Entonces todo eso se cambia. La textura también, porque uno ya la disuelve sin necesidad de masticarla, sino que con lengua y paladar uno logra la disolución de ese elemento o de ese producto.